Bueno, mis amados hermanos, me alegra estar con ustedes de nuevo para continuar nuestro estudio de las marcas de una iglesia saludable. Y en esta lección vamos a estar estudiando la tercera marca de una iglesia saludable, el Evangelio. Y en esta lección vamos a dar una breve explicación de lo que es el Evangelio y después estudiar cómo entendemos el Evangelio dentro de un marco bíblico teológico. Habiendo estudiado un poco de lo que es la teología bíblica y la importancia de la teología bíblica para que una iglesia sea saludable, queremos entender qué es la relación entre el Evangelio y el reino de Dios. Entonces, mis amados hermanos, espero que esto sea de gran bendición para ustedes para entender más las marcas de una iglesia saludable. Bueno, cuando estudiamos algo complicado o una historia complicada, a menudo podemos perdernos en los detalles. Y hemos visto esto, por ejemplo, en el Antiguo Testamento. Cuando estudiamos el Antiguo Testamento, sabemos que hay muchos detalles y como dijimos en las otras lecciones, es fácil para nosotros perdernos en los detalles, pero lo mismo es cierto en cuanto al Nuevo Testamento y esa es la razón por la que necesitamos enfocarnos en las partes más importantes o principales de la historia para que podamos ver cómo las partes y todos los detalles encajan en el todo. Y como el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, la historia principal es el desarrollo del reino de Dios aquí en la tierra. Y el Nuevo Testamento más específicamente se concentra en la realización del reino de Dios en la vida, el ministerio, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Necesitamos entender que el mensaje principal del Nuevo Testamento, a que todos los detalles forman parte, es la realización del reino de Dios en la vida y el ministerio del Señor Jesucristo. Esto es cierto de tal manera que todo lo que los autores del Nuevo Testamento escribieron en cierta medida explica y promueve el reino de Dios. Podemos decir que todo lo que los autores del Nuevo Testamento escribieron en cierta medida explica y promueve el reino de Dios, porque ese es el concepto principal que unifica todo el Nuevo Testamento. Bueno, la esencia del mismo evangelio fue el inquebrantable reino de Dios en Cristo. Entonces, para entender la teología del Nuevo Testamento, necesitamos entender el desarrollo del reino de Dios en el Nuevo Testamento y también la conexión entre el Evangelio y el reino de Dios. Y para comenzar de entender esa conexión, la primera cosa que yo quiero que veamos es el significado del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Bueno, obviamente en el Nuevo Testamento y en toda la Biblia, el Evangelio es un tema importantísimo. Y no podemos entender el mensaje de la Biblia sin entender el Evangelio. Sin embargo, muchas veces nos olvidamos de la conexión que el Evangelio tiene con el reino de Dios. De tal manera que es imposible entender el Evangelio sin entender su conexión con el desarrollo del reino de Dios y el cumplimiento del reino de Dios en Cristo, el centro del Evangelio. Bueno, en las notas podemos leer esto. El reino de Dios no es meramente una ética, una filosofía o un sistema civil. Se trata fundamentalmente de establecer su gobierno a través de Cristo. El reino de Dios no es simplemente una filosofía, no es un sistema, tiene que ver principalmente con el establecimiento del gobierno de Dios
sobre su pueblo en su lugar especial a través de Cristo. Y eso es lo que hemos visto a lo largo del Antiguo Testamento y ahora vemos el cumplimiento en Cristo. Pero yo quiero que ustedes vean aquí el trasfondo del término evangelio en su uso en el Antiguo Testamento. Bueno, en su uso más amplio, la palabra evangelio, que significa o que se traduce de la palabra evangelion en el griego o basar en hebreo, significa un buen anuncio o un buen mensaje. Por favor, les ruego que vayan conmigo a Lucas 4. Lucas 4. Vamos a leer Lucas 4, 43, que es un pasaje clave para entender la conexión entre el Evangelio y el desarrollo del reino de Dios. Mira lo que dice aquí. Pero él les dijo, también, esto es Jesús hablando, también a las otras ciudades debo anunciar las buenas nuevas del reino de Dios, porque para esto yo he sido enviado. Aquí encontramos esta frase, las buenas nuevas. Esa es la traducción del sustantivo euangelion en griego, las buenas nuevas. Bueno, este sustantivo es muy común en el Nuevo Testamento, obviamente, porque vemos la palabra evangelio por todos lados y los escritores o los autores del Nuevo Testamento usan euangelion 76 veces como un sustantivo. Entonces, obviamente esto es muy común, como vamos a ver más adelante. Pero también en Lucas 4:43 encontramos euangelion en su forma verbal. Mira lo que dice aquí de nuevo, Lucas 4:43. Pero él les dijo también a las otras ciudades, debo anunciar. Anunciar es la palabra euangelion en su forma verbal, euangelizo. Y encontramos esta palabra en su forma verbal 54 veces a lo largo del Nuevo Testamento. Entonces, obviamente, estamos hablando de un tema importantísimo por la repetición de esta palabra a través, en su forma sustantiva y también su forma verbal, a través del Nuevo Testamento. Pero este concepto de anunciar buenas nuevas, que es el Evangelio, eso es el significado de la palabra, encontramos el base o el trasfondo de esa palabra en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en la Septuaginta encontramos por todos lados del Antiguo Testamento el uso de la misma palabra euangelion. Por ejemplo, mira conmigo en Segunda de Reyes 7, y esta es la famosa historia cuando Eliseo era profeta en Israel y había hambre en la tierra y bueno, ahí en Samaria estaban esperando su propia muerte. Y ustedes recuerden que habían 4 leprosos que estaban ahí al lado de la puerta de Samaria y ellos tenían una idea. Y encontramos su idea aquí en Segunda de Reyes 7:3. Escucha esto. Había 4 leprosos a la entrada de la puerta y se dijeron el uno al otro, ¿por qué estamos aquí sentados esperando la muerte? Si decimos vamos a entrar en la ciudad, como el hambre está en la ciudad, moriremos ahí. Y si nos sentamos aquí, también moriremos. Ahora pues vayamos y pasemos al campamento de los arameos. Bueno, necesitamos recordar, aquí los arameos eran los enemigos de Israel. Tenían un campamento afuera del campo de Samaria. Sí, y estaban ahí como los enemigos de Israel. Mira, se levantaron, perdón, aquí está. Ahora, pues, vayamos y pasemos al campamento de los arameos. Si nos perdonan la vida, viviremos. Y si nos matan, pues, moriremos. Y se levantaron al anochecer para ir al campamento de los arameos. Y cuando llegaron a las afueras del campamento de los arameos, he aquí, no había ahí nadie.
porque el Señor había hecho que el ejército de los arameos oyera estruendo de carros y ruido de caballos, el estruendo de un gran ejército, de modo que se dijeron el uno al otro, he aquí el rey de Israel ha tomado a su sueldo contra nosotros, a los reyes de los hititas y a los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros, por lo cual se levantaron y huyeron al anochecer y abandonaron sus tiendas, sus caballos y sus asnos, y el campamento tal como estaba, y huyeron para salvar sus vidas. Y mira lo que los leprosos dijeron cuando llegaron al campamento de los arameos, que fueron vencidos, conquistados por Dios a favor. Dios mostraron su favor a Israel al conquistar sus enemigos. Ellos dijeron en 2 de Reyes 7:9, entonces se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien, porque estaban ahí comiendo, estaban ahí tomando, bebiendo, estaban ahí en una gran fiesta. Los 4 leprosos en el campamento de los arameos que ellos habían dejado vacío. Entonces se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien. Hoy es día, y aquí está la palabra, de buenas nuevas. Eso es evangelion. Pero nosotros estamos callados. Si esperamos hasta la luz de la mañana, nos vendrá castigo. Vamos pues ahora y entremos a dar la noticia a la casa del rey. Bueno, ¿qué es el uso de la palabra evangelion o basar en hebreo aquí en 2 de Reyes 7:9? Es el anuncio de la victoria de Dios sobre los enemigos de su pueblo para el bien de su pueblo. El anuncio de que Dios ha conquistado, Él ha derrotado los enemigos de Dios a favor de su pueblo y por el bien de su pueblo. Y encontramos como 20 veces a lo largo del Antiguo Testamento que la palabra evangelion se usa de esa manera. Y este es el trasfondo de la palabra. En su uso en la Septuaginta, la palabra evangelion significa victoria en batalla. En su sentido cristiano, estamos hablando de las buenas noticias, las buenas nuevas o el anuncio de la victoria del reino de Dios. Muchas veces tenemos un concepto erróneo del evangelio porque pensamos que el evangelio es como 4 pasos para la salvación, es un plan de salvación o el evangelio se refiere a la respuesta de alguien al evangelio. Pero el evangelio, precisamente hablando en su esencia, es un anuncio de algo que ya ha sucedido. ¿Qué ha sucedido? La victoria de Dios sobre sus enemigos a través de su rey. ¿Quién es su rey? Jesucristo. El evangelio es la proclamación de la victoria de Dios sobre los enemigos como pecado, Satanás y la muerte por el bien de su pueblo. Eso es lo que encontramos en el trasfondo del uso de esta palabra en el Antiguo Testamento, y esto es lo que la palabra significa a lo largo del Nuevo Testamento. Entonces, cuando pensamos, ¿qué significa el evangelio? ¿Qué es? Es el anuncio, la proclamación de la victoria de Dios a través de su rey sobre todos sus enemigos, pecado, Satanás y la muerte, por el bien de su pueblo que él compró a precio de su propia sangre. Eso es lo que significa evangelio. Entonces, ¿cómo podemos ver? Para entender el evangelio, tenemos que entender su conexión con el reino de Dios y la victoria del reino de Dios en Cristo. Ese es el evangelio. Ok, ahora, ustedes pueden ver aquí en las notas, el reino de Dios, ten basilein tu theu en griego, está usado 65 veces en el Nuevo Testamento y se asocia específicamente con el evangelio en el Nuevo Testamento. Entonces, como hemos dicho, no podemos entender el evangelio sin entender su conexión con el reino de Dios y la victoria del reino en Cristo. Y esto es claro cuando vemos los pasajes en que la palabra evangelion se usa a lo largo de los evangelios y hechos. Por ejemplo, mira aquí en Mateo 4. Vamos a pasar brevemente por estos pasajes. Mateo 4:23 dice,
Y Jesús iba por toda Galilea enseñando en sus sinagogas y proclamando el evangelio del reino. ¿Ustedes ven la conexión entre el evangelio y el reino? Bueno, Mateo 9, Mateo 9:35. Mateo 9:35. Y Jesús recorría todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando el evangelio del reino. Mateo 24:14. Mateo 24:14 nos dice esto: y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Marcos 1:14-15 dice: después que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea proclamando el evangelio de Dios y diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios. ¿Ven la conexión entre la proclamación del evangelio y la venida del reino de Dios? El reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Lucas 4:14, Lucas 4:43. Lucas 4:43 nos dice esto. Ya hemos leído este pasaje, pero él les dijo también a las otras ciudades: debo anunciar las buenas nuevas o el evangelio del reino de Dios, porque para esto yo he sido enviado. Lucas 8, poco después, él comenzó, Lucas 8:1, a recorrer todas las ciudades y aldeas, proclamando y anunciando las buenas nuevas del reino de Dios. Con él iban los 12. Luego Lucas 16, Lucas 16, que nos dice lo siguiente: la ley y los profetas se proclamaron hasta Juan. Desde entonces se anuncian las buenas nuevas del reino de Dios y todos se esfuerzan por entrar en él. Y luego encontramos aquí en Hechos 8:12 lo siguiente: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Cristo Jesús, se bautizaban tanto hombres como mujeres. Entonces podemos ver, para los autores, para los apóstoles en el Nuevo Testamento, ellos no podían separar el evangelio de Dios del reino de Dios y la victoria del reino de Dios en Cristo. Esa es la manera en que ellos pensaron en el evangelio. Entonces, cuando nosotros pensamos en el evangelio, las buenas nuevas de Cristo, tenemos que conectar las buenas nuevas con la victoria de Cristo sobre todos los enemigos de Dios, como el rey que Dios ha puesto para siempre. Entonces, bueno, la escritura, como hemos visto ya, se refiere al reino de Dios en dos formas principales. En esto vamos a ver un resumen de lo que ya hemos visto. Pero en sentido general, la Biblia habla del reino de Dios como su soberanía inquebrantable, que Él reina, Él tiene un gobierno desde el cielo sobre toda la creación. Un pasaje que nos muestra eso claramente es Primera de Reyes 8:27. Primera de Reyes 8:27. Esto es cuando Salomón estaba dedicando el templo y él dice esto: pero ¿morará verdaderamente Dios sobre la tierra? He aquí, los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Él dice: los cielos no te pueden contener. Tú estás sobre todo. Tú eres sobre todo. Tú eres santísimo, todopoderoso, omnipresente, omnisciente, omnipotente. Bueno, tu morada está en los cielos y desde ahí tú reinas, Dios. Entonces, las escrituras nos muestran esto, y aún en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, por ejemplo, 1 Timoteo 6:15 nos muestran esto. Este pasaje nos muestra lo siguiente: la cual
manifestará a su debido tiempo el bienaventurado y único soberano. Mire esto, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el único, versículo 16, que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. A él sea la honra y el dominio eterno. Amén. Entonces, la Biblia representa un reino de Dios inquebrantable que él ya tiene, el reino desde el cielo sobre toda la creación. Él ya gobierna toda la creación desde el cielo y él tiene su reino, su trono. Él gobierna, él juzga, él ya está reinando. Y podemos ver eso en otros pasajes, como 1 de Crónicas 29:11, 2 de Crónicas 18:18, Job 1:6 y los capítulos 38 a 41, Salmo 2:4, Salmo 82:1, Salmo 113:3, Salmo 135:6, Daniel 7:9 a 11, también en Lucas 22:30 y Apocalipsis, casi todo el libro, pero Apocalipsis 4:11. La Biblia revela que Dios ya tiene un reino inquebrantable. Él tiene soberanía, un gobierno inquebrantable y él ya reina desde el cielo sobre toda la creación. Sin embargo, en un sentido estrecho, la historia bíblica es el desarrollo del reino de Dios desde el principio hasta el fin a través de un pueblo en un lugar especial bajo su gobierno y su soberanía. Y vemos esto, por ejemplo, en las notas. Dios revela su gobierno soberano en la tierra en etapas de desarrollo o la forma particular en que Dios revela, muestra o demuestra su soberanía a lo largo de la historia. Y como hemos visto hasta ahora, no tenemos que resumir, o no tenemos que hacer un repaso de todos los detalles, pero como hemos visto hasta ahora, en cada época de la historia bíblica, Dios ha tenido su pueblo en un lugar especial, con un propósito especial de ser sacerdotes y portadores de su imagen bajo su gobierno. Y él ha instituido pactos para hacer las reglas que gobiernan su pueblo en su reino. Pero lo que vemos es fracaso tras fracaso a través del Antiguo Testamento hasta que lleguemos a Cristo. ¿Quién es el rey? Él es el pueblo de Dios, el nuevo Adán, el segundo Adán, pudiéramos decir, el verdadero Israel. Él es el lugar porque la morada de Dios está en él, porque él es Dios, él es el nuevo templo y él cumplió con el propósito de Dios bajo el gobierno de Dios, porque él era el verdadero sacerdote, el verdadero sumo sacerdote y también un portador fiel de la imagen de Dios, como vemos en Colosenses 1, Hebreos 1 y Juan 1. Y él nos ha hecho en él, unido a él nos ha hecho un real sacerdocio y él ha restaurado la imagen de Dios en nosotros y ahora somos el templo de Dios porque somos el lugar de la morada del Espíritu Santo, ¿sí? Y vamos extendiendo como portadores de su imagen, su gloria y su reino hasta los confines de la tierra, hasta que llegue el fin, como dice Mateo 24:14. Entonces sabemos que en una forma particular, en un sentido estrecho, podemos ver el desarrollo del reino de Dios hasta su cumplimiento en Cristo. Un pueblo especial en un lugar especial con un propósito especial bajo el gobierno de Dios. Y eso fue cumplido en Cristo y ahora en él hemos cumplido con nuestro propósito que Dios ha tenido para nosotros desde el principio. Entonces, esto es el desarrollo del reino a través de la historia bíblica. Y a pesar del hecho que Dios ya tiene un reino inquebrantable, Él va manifestando su reino aquí en la tierra a lo largo de la historia bíblica de esa manera, con un pueblo en un lugar, con un propósito bajo su gobierno. ¿Sí? Entonces, podemos ver en el principio Dios reveló su reinado en el jardín del Edén como hijo de Dios. Adán no contendió contra el rival de Dios, sino que sucumbió ante él en lugar de someter la tierra con y para la gloria de Dios. La tierra fue sometida a la maldición por causa de su pecado.
Como resultado de la caída, Dios dividió a la humanidad en dos facciones rivales: la simiente de la mujer contra la simiente de la serpiente. Debemos leer Génesis 3:15. Génesis 3:15, la primera promesa del Mesías, lo que llamamos el primer evangelio. Y pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. Entonces, ¿qué vemos? Rivalidad desde el principio. Mientras Dios va desarrollando su reino, sabemos que Él va desarrollando su reino con esta trayectoria de la redención, porque ninguna persona va a poder participar en su reino si Él no logra la redención. Y podemos ver que Satanás, a través de su simiente, va tratando de cortar la línea del Mesías a lo largo de la historia bíblica. Podemos ver esta rivalidad a lo largo de la historia bíblica. Sin embargo, Dios prometió que un día Él conquistaría a su enemigo a través de un fiel hijo de Eva. Él dice: yo no voy a permitir que Satanás corte la línea, el linaje de Eva, ¿sí? El linaje del Mesías, porque yo voy a cumplir la redención en mi rey, ¿sí? El segundo Adán, el verdadero Israel, el lugar de la morada de Dios, Dios en carne. Yo voy a cumplir mi plan de redención en él. Entonces podemos ver este desarrollo del reino de Dios con un pueblo especial, en un lugar especial, con un propósito especial, bajo el gobierno de Dios, y fracaso tras fracaso tras fracaso, hasta que venga el verdadero rey. Y el verdadero rey también es el descendiente de Eva, la simiente de Eva, que iba a venir para aplastar la cabeza de Satanás y lograr la redención, para que el pueblo de Dios pudiera entrar en su reino siendo completamente perdonados. Qué increíble. Entonces, ¿qué encontramos aquí en Filipenses 2? El cumplimiento de la promesa en Génesis 3. Mira lo que dice Filipenses 2, 10 a 11. Filipenses 2, 10 a 11. Este es el himno de Cristo que Pablo nos da aquí en Filipenses 2. Para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Mira, la Biblia se enfoca principalmente en el desarrollo del reino de Dios a lo largo de la historia bíblica, con el cumplimiento en Cristo Jesús. Y Él es el cumplimiento de la promesa de Génesis 3:15. Este linaje que Dios estableció a través de la simiente de Eva, que un día un Mesías iba a venir para aplastar la cabeza de Satanás y para cumplir la victoria del reino de Dios, para ganar la victoria del reino de Dios y para hacer el cumplimiento de todo lo que Dios había desarrollado a lo largo del Antiguo Testamento. Cada iteración de la historia bíblica avanza hacia ese fin. Entonces, ya hemos visto todo eso. Dios ya tiene su reino, pero Él va manifestando su reino aquí en la tierra a través de un pueblo especial, un lugar especial, con un propósito especial bajo su gobierno. Y vemos el cumplimiento de eso después de tantos fracasos. Vemos el cumplimiento de eso en Jesucristo, y Él es el Mesías prometido en Génesis 3:15, que iba a darnos la redención que necesitamos como su pueblo para entrar en el reino de Dios que Él cumplió. Amén. Increíble. Pero también es importante para nosotros entender que el Evangelio y el desarrollo del reino de Dios en el Nuevo Testamento es el cumplimiento de las esperanzas que Israel tuvo después del exilio. Ustedes recuerdan que el concepto de exilio es algo que encontramos a lo largo del Antiguo Testamento. No es algo que solo encontramos en el fin, por ejemplo, en Babilonia y Asiria. Exilio encontramos en el libro de Génesis, cuando Adán y Eva fueron echados del jardín por su pecado y ellos fueron exiliados como un exilio fuera del jardín.
También encontramos un exilio, como dijimos en la última sesión, en el desierto, cuando el pueblo de Israel andaba por su pecado por 40 años en el desierto, fuera de la tierra prometida. Pero cuando hablamos del exilio, honestamente, Israel tuvo su punto más bajo en los exilios de Asiria y Babilonia, porque tenemos que entender un poco de su contexto. Ellos habían disfrutado el desarrollo del imperio de Israel en Jerusalén bajo el reinado de David. Eso fue un gran logro para el reino de Dios. Imagínate, ellos habían llegado a ser de un pueblo que fue bajo la esclavitud en Egipto. Ellos habían llegado a ser un imperio real con un linaje prometido real sobre el trono de David, pero ellos sufrieron por su pecado constante, exilios en Asiria en 722 AC y luego en Babilonia en 586 AC. Entonces, ellos prácticamente, bueno, podemos ponernos en su contexto, ellos habían visto la cima del imperio del reino de Dios en Israel, o lo que ellos pensaban que era la cima bajo el reinado de David, pero ahora ellos estaban en lo bajo, ellos habían perdido todo, no tenían incluso evidencia del reino de Dios. Todos los logros del reino de Dios bajo el reinado de David se habían prácticamente desaparecidos. No había evidencia y ellos estaban pensando, ¿dónde está el reino de Dios? ¿Cuándo vamos a ver la realización o el cumplimiento de las promesas del reino de Dios? Y bueno, durante este tiempo de exilio, podemos ver en Isaías una promesa de Dios que él todavía iba a cumplir con su pueblo las promesas del reino de Dios que él les había prometido a lo largo del Antiguo Testamento. Y vimos eso, por ejemplo, en Isaías 52:10. Él iba a cumplir con las promesas de la llegada del reino de Dios de dos maneras. Primero, la derrota de los enemigos de Dios. Y segundo, la liberación del pueblo de Dios. Mira aquí conmigo en Isaías 52:10. Como vimos en la última sesión, la palabra nos dice, el Señor ha desnudado su santo brazo a la vista de todas las naciones. Cuando la palabra dice que el Señor ha desnudado su santo brazo, esa es una manera de hablar sobre su derrota total de los enemigos de Dios. Él va a usar su fuerza para vencer y derrotar los enemigos. Después del exilio de Israel, Dios derrotaría completamente a todos sus enemigos en todas partes. Dios ciertamente ha derrotado a sus enemigos en muchas ocasiones a lo largo de la historia redentora, pero Isaías predijo una derrota mundial. Y eso es importante recordar, una derrota mundial. Todas las victorias regionales y temporales anticiparon la victoria final de Dios. Segundo, vemos la liberación del pueblo de Dios, porque en la última parte de este versículo, Isaías nos dice, y todos los confines de la tierra verán la salvación de nuestro Dios. Entonces, no solamente la derrota de sus enemigos, también la salvación o la liberación del pueblo de Dios. Dios lograría una salvación universal y final para su pueblo. Todas las salvaciones temporales anticiparon la salvación definitiva de Dios en Cristo, donde su pueblo disfruta de gozo, amor, justicia, paz y prosperidad interminables de la presencia ininterrumpida de Dios. Eso es lo que Dios estaba prometiendo a su pueblo, pero aquí fue el problema. Ellos habían entendido el reino de Dios y todas las promesas del reino de Dios en categorías terrenales, tierra, templo. Vamos a ver un reino físico y eso afectó la manera en que ellos entendieron la promesa de Dios. Pero cuando Jesús vino, él tuvo que transformar radicalmente el entendimiento apostólico del reino de Dios. Él tenía que enseñarles cómo es
que Dios va a derrotar sus enemigos, cómo es que Él va a liberar a su pueblo. Y eso fue mucho más allá de lo que ellos habían esperado. Él quería derrotar los enemigos, no los enemigos humanos, como el imperio romano o el imperio babilónico. No, él quería derrotar los enemigos como Satanás, pecado, muerte, sus principales enemigos. Ellos no estaban pensando en eso, tenían una categoría terrenal, pero también él quería proveer una liberación más allá de lo que ellos habían pensado, no del exilio físico simplemente, no, pero de su exilio espiritual, que fue el real, el verdadero exilio que ellos estaban enfrentando y sufriendo. Entonces, él tenía que transformar sus mentes de esa manera, pero también él tenía que transformar sus mentes en cuanto a la llegada del reino de Dios. Ellos tenían sus expectativas de lo que el Mesías iba a instituir en su venida, y él tenía que mostrarles que él iba a cumplir con todas las promesas del reino de Dios en etapas en lugar de una sola vez en su primera venida. Entonces, ¿qué es la perspectiva del Nuevo Testamento sobre la venida del reino de Dios? Bueno, como hemos visto, Jesús transformó las mentes de sus apóstoles, de sus seguidores, a diferencia de las expectativas de los otros judíos del primer siglo, para entender que la venida de Dios sería tripartita. Podemos usar esa palabra, tripartita o triple. Él iba a traer el reino de Dios a la tierra en tres etapas en lugar de una sola vez. Él iba a traer el reino de Dios aquí a la tierra con una inauguración, que es el primer advenimiento de Cristo, con una continuación, que es la era de la iglesia, y consumación, que es el fin, cuando Jesús venga de regreso, cuando Él venga de nuevo en su segunda venida. Y bueno, como vamos a ver, Jesús iba y Jesús está cumpliendo con la promesa de Dios a su pueblo en Isaías 52:10 sobre la venida del reino de Dios, sobre la llegada del reino de Dios, porque Él está derrotando los enemigos de Dios de esta forma triple, y Él está liberando su pueblo de esta forma triple también. Bueno, ustedes van a recordar en Isaías 52:10, Dios prometió a su pueblo que el reino iba a llegar y ellos iban a ver de forma mundial la derrota de los enemigos de Dios y también la liberación del pueblo de Dios, bueno, del exilio, ¿sí? Eso es la llegada del reino de Dios. Pero cuando Jesús vino, Él transformó las mentes de sus discípulos para entender que Él está cumpliendo con esa promesa de forma tripartita o triple, en tres etapas. Bueno, entonces podemos superponer este paradigma sobre las expectativas de Isaías en 52:10, qué se ha logrado exactamente, qué está sucediendo ahora y qué está por venir. Ok, hablando de la derrota de los enemigos de Dios, ustedes van a ver que Jesús está cumpliendo esto en una forma triple. Primero, en su inauguración. En su primer advenimiento, Jesús introdujo las realidades escatológicas. La esperanza de Isaías 35 ha comenzado. Ha comenzado. Tenemos un anticipo de lo que será el mundo por venir. Porque mira lo que Jesús dijo en Mateo 11:2-5, en que él citó Isaías 35 del 1-10. Mira, él dice a los que Juan el Bautista le había enviado para preguntarles sobre lo que él estaba haciendo, y respondiendo Jesús les dijo en Mateo 11:4, id y contad a Juan lo que oís y veis. Los ciegos reciben la vista, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres se les anuncia el evangelio, y bienaventurado el que no se escandaliza de mí. Él está dando un anticipo en su primer advenimiento. Él estaba dando un anticipo de lo que será
el mundo por venir, en que nunca vamos a ver la ceguera, nunca vamos a ver cojos, ni leprosos, ni sordos, no hay muerte, no hay pobreza, ¿sí? Él está dando un anticipo de lo que será el mundo por venir. En su inauguración, en su primer advenimiento, su doble estrategia en la inauguración del reino fue infligir el juicio de Dios sobre los enemigos espirituales de Dios y extender la misericordia de Dios a sus enemigos humanos. Él está derrotando a través de la cruz sus enemigos espirituales y él está dando misericordia, extendiendo misericordia a sus enemigos humanos. Mira, podemos ver esto, por ejemplo, en Mateo 12, un capítulo después de Mateo 11, que acabamos de leer. Mira Mateo 12, 28 a 29. Pero si yo, Jesús hablando, si yo expulso los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros, ¿ves? Estoy expulsando los demonios por el Espíritu de Dios y eso es mostrar que el reino de Dios ha llegado. Estoy derrotando los enemigos de Dios. ¿O cómo puede alguien entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata? Entonces saqueará su casa. ¿Qué estaba haciendo Jesús en su primer advenimiento? Él está atando el enemigo, ¿sí? Él está atando el enemigo. Y él está extendiendo la misericordia a los enemigos humanos, porque sabemos, en nuestro pecado, en nuestra naturaleza pecaminosa, somos enemigos de Dios hasta que conozcamos a Cristo y Él nos libera, ¿sí? Mira, por ejemplo, aquí en Juan 12, y vamos a ver esta doble estrategia de Jesús. Perdón, estrategia de Jesús. Juan 12, 31 a 32. Él dice esto aquí, ya está aquí el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Esa es la estrategia de Jesús de derrotar al enemigo de Dios. A través de la cruz yo voy a echar fuera Satanás. Yo voy a echar fuera el príncipe de este mundo a través de la cruz. Esa es la noche antes de que Jesús fue crucificado que él dijo esto. Y él dice en 32, y yo, si soy levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Él está diciendo, yo voy a atraer mi pueblo a mí para rescatarles, para reconciliarles con Dios. Eso es lo que estoy haciendo en la cruz. Yo tengo una doble estrategia: derrotar a Satanás en la cruz y ¿qué? Ofrecer misericordia a los enemigos de Dios para que puedan ser reconciliados con Dios. Su doble estrategia en la cruz fue romper el poder de Satanás sobre los seres humanos. Y podemos ver esto, por ejemplo, en Colosenses 2. Mira Colosenses 2:15. Colosenses 2:15. Él dice, Pablo nos dice, y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Él ha despojado a los poderes y autoridades, y eso se refiere a Satanás y sus demonios, a través de Cristo en su cruz. Eso fue la primera parte de su estrategia en la cruz: romper el poder de Satanás sobre los seres humanos. Y mira eso, liberar a las personas del pecado y la muerte. Mira lo que Hebreos 2, 14 y 15 nos dicen. Mira este pasaje. Así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, él igualmente participó también de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel, hablando de Satanás, que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Él vino en su primer advenimiento para inaugurar el reino al derrotar a Satanás a través de la cruz, al quitar de él su único arma contra nosotros, que es el pecado sin perdón. Él vino para morir en la cruz para que pudiéramos recibir el perdón, y al hacer eso, él nos ha liberado del poder del pecado y la muerte y de Satanás. Porque él ha quitado de Satanás el único arma que él tenía contra nosotros, que es
temor a la muerte. Si Él ha quitado el aguijón de la muerte, si Él ha quitado el castigo de nosotros porque Él ha pagado nuestro precio, si confiamos en Él, hemos experimentado liberación. Bueno, Satanás no tiene ningún poder sobre nosotros. Entonces, Él vino la primera vez en su inauguración del reino de Dios para derrotar a Satanás a través de la cruz y para liberar a las personas del pecado y de la muerte. Mientras que Satanás y sus secuaces tenían algún acceso a los pasillos del cielo, después de la resurrección, Él fue desterrado a la tierra. Y esa es la razón por la que 1 de Pedro nos dice que Él es como un león rugiente buscando quien devorar. Él anda buscando a quien devorar, pero debemos resistirle firmes en nuestra fe. Entonces Jesús, a través de la cruz, ha ganado la victoria sobre los enemigos de Dios, Satanás, pecado y la muerte, y nos ha dado la victoria en Él. Y ahora, en la segunda parte de esta venida del reino tripartita, nosotros continuamos la victoria, la derrota de los enemigos de Dios como su iglesia. La iglesia no está en guerra con la gente, no estamos en guerra con otros humanos, no, sino con Satanás y otros espíritus malignos. Eso es lo que Efesios nos dice. Efesios 6. Mira, Efesios 6:11. Revestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo. Mira esto, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra los huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. No tenemos una guerra contra los humanos, tenemos una guerra contra potestades, principados, poderes de este mundo de tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Y nosotros estamos continuando la derrota de los enemigos de Dios como su iglesia. Mientras viajamos a casa a Sión, somos afligidos por Satanás y sus secuaces que buscan despojarnos de las garras de Cristo. Sabemos que Él quiere desviarnos, Él quiere, como 1 de Pedro 5 dice, Él quiere devorar a nuestra fe. Pero los seguidores de Cristo extienden la misericordia de Dios a los enemigos humanos de Dios como parte de la derrota que Cristo ha ganado, la derrota de Cristo de sus enemigos espirituales. ¿Qué estamos haciendo? Estamos extendiendo la victoria de Cristo, estamos extendiendo la misericordia de Cristo que Él ha mostrado a través de su vida, la cruz, la resurrección y su obra redentora. Estamos extendiendo esa obra redentora al proclamar el evangelio a otros enemigos que están bajo el poder de Satanás, y cuando ellos reciben el evangelio, ellos están liberados del poder de Satanás, y eso es una derrota, la continuación de la derrota de Satanás en todos los confines del mundo. Por eso, 2 de Corintios 5 dice esto, 2 de Corintios 5:20 dice lo siguiente: por tanto somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo os rogamos, reconciliaos con Dios. Somos embajadores de reconciliación. Estamos llevando la obra redentora de Cristo al proclamar el evangelio a todos los confines de la tierra. Y cuando alguien recibe el evangelio, cuando ellos reciben el perdón, ellos están liberados del poder de Satanás, de la muerte, del pecado. Y eso es extender la derrota que Cristo ganó en la cruz sobre todos los enemigos de Dios, porque ellos están liberados del poder de Satanás. Al proclamar el evangelio, estamos continuando la derrota de Cristo sobre sus enemigos. Wow. Y la consumación. Cuando Cristo regrese, derrotará a los enemigos espirituales y humanos de Dios. Mira Apocalipsis 19, del 13 a 15. Mira lo que vamos a ver en el fin cuando Cristo
venga de regreso y está vestido de un manto empapado en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos que están en los cielos vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían sobre caballos blancos. De su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones y las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso, y en su manto y en su muslo tiene un nombre escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vemos en Apocalipsis 20:20 lo siguiente. Perdón, no es correcto. Vemos en Apocalipsis 25, perdón, 21, perdón. Y vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano. Prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, lo ató por 1000 años y lo arrojó al abismo. Pecado. Él derrotó la muerte a través de la cruz, y él nos ha liberado. Los que nosotros, quienes éramos enemigos de Dios, él nos ha liberado para ser reconciliados con él y liberados del poder de Satanás, de la muerte, del pecado. Y ahora, como su iglesia, estamos continuando su victoria, su derrota de sus enemigos al predicar el evangelio a todos los confines de la tierra. Y un día vamos a ver la consumación cuando Cristo regrese y él va a derrotar todos los enemigos espirituales y humanos de Dios para siempre. Vamos a ver la victoria plenamente manifestada en todo el mundo. Amén. Pero no solamente eso, vemos el cumplimiento de la promesa de la liberación del pueblo de Dios en forma triple también. En el cumplimiento de Isaías 52:9 vemos en la inauguración que los milagros representaron las bendiciones del reino que Jesús trajo a la tierra. Jesús estaba trayendo realidades escatológicas a esta era, anunciando la inauguración del reino de Dios en todas sus facetas. Por ejemplo, mira conmigo a Colosenses 1. Colosenses 1. Colosenses 1:13-14. La Biblia nos dice que porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. ¿Qué nos ha hecho Jesús? Él nos ha librado del dominio de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado. Eso es lo que Él nos ha dado a través de su cruz, en su primera venida, a través de su cruz, su obra redentora. Hemos experimentado la liberación del dominio de las tinieblas. El derramamiento del Espíritu Santo inició el reinado de Cristo resucitado. Lo que podemos ver en Hechos 2 es el cumplimiento en parte de lo que leímos en el profeta Joel, cuando él estaba hablando de la venida del Espíritu Santo sobre todo el pueblo de Dios. Y podemos ver, por ejemplo, la victoria que tenemos en la liberación del pueblo de Dios aquí en 2 de Corintios 1:21-22. Mira esto. 2 de Corintios 1:21-22. Ahora bien, Él nos confirma con vosotros en Cristo. Y Él que nos ungió, el Espíritu Santo, como vemos en el día de Pentecostés, que es el cumplimiento de Joel, es Dios quien también nos selló y nos dio el Espíritu en nuestro corazón como garantía. Él nos ha liberado del reino, del dominio de las tinieblas. Ahora pertenecemos al reino de su Hijo amado, y Él nos ha sellado, nos ha dado una garantía de nuestra herencia en cumplir la profecía de Joel, en darnos el Espíritu Santo, y ahora andamos con Dios adentro, morando en nosotros. Eso es como Jesús cumplió en su primer advenimiento, la inauguración del reino de Dios. Él cumplió con la liberación del pueblo de Dios y nos ha liberado y nos ha dado un sello, la garantía de nuestra herencia como parte de su reino, el Espíritu Santo. Pero también vemos la continuación en la iglesia. Dios continúa otorgando el don del Espíritu Santo a su iglesia. Mira 1 Corintios 4. 1 Corintios 4. 1 Corintios 4:20.
La palabra nos dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, vemos a lo largo del libro de Hechos que los apóstoles hicieron milagros en el poder del Espíritu Santo, muchas veces para liberar a las personas de demonios y para hacer milagros. Pero ¿por qué hicieron eso? Fue para confirmar la palabra de Dios. ¿Y qué hacemos ahora? Predicamos en el poder del Espíritu Santo, y cuando una persona recibe la palabra que predicamos, ellos experimentan la liberación. Estamos continuando la liberación que Jesús en su obra redentora logró para todo su pueblo. Estamos continuando eso al proclamar esa obra redentora en el poder del Espíritu Santo para que todo el pueblo de Dios en todo el mundo pueda recibir las buenas nuevas y ser liberados. Por ejemplo, mira Hechos 1:8. Eso es lo que Jesús nos dijo sobre el Espíritu Santo. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Él va a darnos poder a través del Espíritu Santo para que podamos proclamar el Evangelio, su obra redentora, para que todo el pueblo de Dios, hasta todos los confines de la tierra, pueda recibir esta liberación que Jesús logró a través de la cruz. Los seguidores de Cristo deben mantener sus esperanzas fijas en bendiciones aún mayores en el reino venidero. Y estamos continuando la esperanza de Isaías 35:3. Y el aliento en la iglesia es parte del ministerio escatológico de Cristo. Pero no es solamente que Dios nos da el Espíritu Santo y el poder del Espíritu Santo para continuar la liberación que Jesús, o para proclamar la liberación que Jesús logró en la cruz. Es que el Espíritu crea en nosotros el anhelo de Cristo mismo. Bueno, tenemos el anhelo para la liberación final. Tenemos el anhelo a través del Espíritu Santo para la liberación final en que vamos a recibir nuestra herencia. Mira, por ejemplo, en Romanos 8:16-17. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. El Espíritu Santo que Él nos da no solamente nos empodera para predicar la liberación que Cristo ganó, para continuar esa liberación para todo el pueblo de Dios hasta los confines de la tierra, pero también el Espíritu nos da el deseo, el anhelo de la plena liberación que vamos a experimentar en el fin. Y esa es la razón por la que ponemos nuestra esperanza, no aquí en este mundo, sino en el mundo por venir. Mira Hebreos 12, Hebreos 12, Hebreos 12:28. La palabra dice, por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos gratitud, mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Bueno, vamos a recibir un reino que es inconmovible. Vamos a recibir una liberación final y plena. Entonces debemos poner nuestra esperanza ahí, y eso nos afecta en la manera en que vivimos aquí. Mira Santiago 2:5, Santiago 2:5. Hermanos míos, hermanos míos, amados, escuchad, no escogió Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en fe y herederos del reino que Él prometió a los que le aman. Bueno, nuestro aliento en la iglesia es parte del ministerio escatológico de Cristo. Él nos da el Espíritu Santo para continuar al proclamar el Evangelio, la liberación del pueblo de Dios que Él logró en la cruz, pero también el Espíritu Santo nos da este aliento, nos da este anhelo para recibir el reino inconmovible en que vamos a experimentar una liberación plena y final. Pero también el pueblo de Dios experimentará plenamente todas las bendiciones prometidas del reino
Y vamos a ver, podemos ver esto, por ejemplo, en Apocalipsis 5. Apocalipsis 5, 9 a 10. Y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. Bueno, esto es la liberación final que vamos a experimentar. Mira lo que él dice en el fin, reinarán sobre la tierra. En Apocalipsis 11, mira lo que Apocalipsis 11:15 nos dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y se levantaron grandes voces en el cielo que decían, el reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de Jesucristo y Él reinará por los siglos de los siglos. Vamos a reinar con Él por los siglos de los siglos. La derrota de los enemigos de Dios y la liberación del pueblo de Dios representan la llegada de la victoria para el reino de Dios en Cristo. Finalmente poseerán todos los confines de la tierra y disfrutarán de una paz absoluta y sin fin. Jesús tenía que transformar las mentes de sus discípulos para entender cómo será la venida del reino de Dios. Él va a cumplir con todas las promesas que Dios le dio a su pueblo. Por ejemplo, en Isaías 52:10, de la derrota de los enemigos de Dios y la liberación del pueblo de Dios, pero de una forma mucho más allá de lo que ellos habían esperado y en una forma triple, en una forma tripartita, en que Él inauguró el reino de Dios en su primera venida. Vamos continuando la victoria del reino de Dios a través de la iglesia y un día vamos a ver la consumación del reino de Dios cuando Jesús venga de regreso. Esto forma y moldea toda la teología del Nuevo Testamento y lo que vemos de lo que los autores del Nuevo Testamento han escrito. Este entendimiento, esta transformación de su entendimiento sobre la venida del reino de Dios, esta escatología inaugurada de la ya, pero no todavía, forma una gran parte de lo que vemos en el Nuevo Testamento. Entonces, para entender la teología del Nuevo Testamento, tenemos que entender que es el cumplimiento de la llegada del reino de Dios y esto está sucediendo de forma tripartita o triple: inauguración, continuación y consumación. Ojalá esta lección haya sido una gran ayuda para ustedes y vamos a continuar en la próxima sesión.